Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poderme encontrar con ustedes por medio de este programa Faro Profético. Y le doy una bienvenida a cada uno de ustedes, los que ya están conectados en este momento y los que seguramente más adelante lo van a hacer. Y para mí es un gusto, es un privilegio que podamos emitir por medio de su canal Faro de Esperanza TV. Y lo hacemos con el permiso de nuestro Dios desde aquí, desde la Fundación Vida Superior. Nosotros estamos ubicados aquí en Colombia, específicamente aquí en el Cauca, hacia el sur de Colombia, en un lugar, en un pueblo que se llama Tunía. Y como lo habíamos prometido anteriormente, queremos dar inicio a una serie de conferencias o de estudios por medio del libro de Daniel, y queremos hacerlo de una manera diferente, con un formato corto, pero también enfocando y dándole un enfoque muy diferente de como siempre se estudia el libro de Daniel. Y el tema se llama Las profecías apocalípticas de Daniel. Es un tema contrastante, ¿no es cierto? Porque parece que uniera el libro de Apocalipsis con Daniel, y realmente eso es lo que queremos, unir los dos libros en una sola profecía. Y para esto, mis hermanos, quiero invitarles para que antes de empezar hagamos una oración corta, así que les invito para que donde estén puedan inclinar sus rostros. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos regalas de poder introducirnos en los estudios de la profecía en el libro de Daniel. Imploramos que sea el Espíritu Santo el que coloque las interpretaciones bíblicas para nuestro tiempo y también las aplicaciones personales en nuestra experiencia para donde quiera que estemos. Perdona nuestros pecados y suple nuestras necesidades, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de empezar el estudio en el capítulo 1 de Daniel, es importante que nosotros hagamos una introducción de por qué es importante estudiar las profecías, no solamente de Daniel y de Apocalipsis. La inspiración, la sierva de Dios, nos dice en el libro de Testimonios para Ministro, página 112, lo siguiente. Ella escribe que cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, los lectores superficiales, los que no se han introducido profundamente en el estudio y que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que alguna vez algunos de ustedes han tenido la experiencia de pararse en la playa, en arena, cuando nuestros pies entonces dice que se vuelven movedizos ahí en arena, ¿no es cierto? Y dice que se deslizarán hacia cualquier posición. Escuchen lo que ella dice, ¿hacia cualquier qué? Posición. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Por qué entonces es importante dedicar tiempo al estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Porque dice que nos dará una experiencia religiosa que hoy por hoy tal vez no la tenemos y será completamente diferente, distinta. Ahora, en el mismo libro, pero en la página 113 de Testimonios para Ministro, ella dice que la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los postreros días. Y nosotros pensamos que estamos viviendo en los postreros días antes que venga nuestro Señor por segunda vez. Y ella sigue escribiendo de la siguiente manera. Las visiones que tuvo Daniel junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, que son dos grandes ríos del Sinar, están en proceso de cumplimiento. Noten cómo ella escribe. No dice que
que se han cumplido, que se van a cumplir, sino que están en proceso de cumplimiento. Y lógicamente que ella lo escribió en el tiempo de ella, pero significa de que ha ido avanzando de tal manera hasta que toda la profecía sea cumplida. Y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán, escribió ella. Así que es muy interesante que la profeta del Señor haya escrito que es una necesidad de estudiar el libro de Daniel y el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y quiero compartirles, hermanos, lo que dice Profetas y Reyes en el capítulo 44, cuando ella dice algo muy interesante hablando acerca de Daniel. Dice que en el plazo final de la historia, ella toma el final de la historia de este mundo, dice que se le permitirá ocupar otra vez un lugar a Daniel. No le fue dado comprender todo lo que Dios le había revelado acerca del propósito divino, pero se le ordenó acerca de sus escritos proféticos en Daniel 12:4, cuando se le ordenó y se le dijo: Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Así terminó el libro de Daniel. Pero más adelante dice que el ángel, el fiel mensajero de Jehová, le dio una orden y le dice: anda, Daniel, cierra estas palabras, pero después más adelante le dice: porque tú irás al fin y reposarás, pero te levantarás en tu suerte al fin de los días. Y yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué significa que el Señor está diciendo que te levantarás al final de los días? ¿Será que está hablando solamente de la resurrección de Daniel? ¿O será que está queriendo decir que llegará un momento donde los escritos de Daniel, el libro de Daniel, ocuparía un lugar importantísimo para el estudio del pueblo de Dios? Ahora, con esta introducción, quiero invitarles para que vayamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. ¿Y por qué es importante, hermanos, cómo empieza un libro y cómo termina? Tanto en la literatura bíblica sagrada como en la literatura del mundo, siempre es importante saber cómo se empieza un libro y cómo termina. Y noten cómo empieza el libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 1. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Noten, hermanos, que desde el principio el libro empieza con un conflicto, con una crisis, porque está diciendo que Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, vino ¿a dónde? Vino a Jerusalén, y Jerusalén es el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo Babilonia? ¿En qué espíritu vino a Jerusalén? Dice, vino a sitiar, o más exactamente dice la Escritura, la sitió. Así que ya nos encontramos de entrada en un conflicto, hermanos, que se va a ir desarrollando a través de todo el libro paulatinamente, y que nos dice de que desde el principio no va a cesar ese conflicto hasta el final. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel está dentro del contexto del gran conflicto, que empezó en el cielo y que terminará en esta tierra con nosotros. Noten que empieza con un enfrentamiento militar. Y siempre vamos a encontrar, hermanos, no podemos olvidar esto, a Babilonia como una de las partes en el conflicto. No solamente la vamos a encontrar aquí en Daniel 1, que ya se hace presente, sino a través de todo el libro, pero también la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis y al final del libro de Apocalipsis. Y por otro lado está Jerusalén, que representa el pueblo de Dios, que representa la verdad, ¿no es cierto? Así que encontramos, hermanos,
de que este conflicto no se va a desarrollar solamente local, sino que se va a ir ampliando de tal manera que se va a convertir en algo mundial, en un conflicto universal. Y encontramos que de los tiempos más antiguos, Babilonia siempre ha simbolizado en la Biblia las fuerzas del mal que se oponen a Dios y que procuran poseer al pueblo de Dios o destruirlo. Encontramos también, hermanos, que en el versículo 2, vamos a leerlo, les invito para que leamos, hay una cosa muy interesante que es el centro del mensaje. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que el versículo 12, hermanos, no deja dudas de que fue porque Dios lo permitió. No fue porque Babilonia y Nabucodonosor tuvieran un control personal de Jerusalén, porque el versículo 2, hermanos, empieza diciendo: y el Señor entregó en sus manos. Y esto es muy interesante que nosotros lo tengamos, porque encontramos que el Señor está al control, aunque pareciera que en medio de la crisis que va a entrar el pueblo de Dios, fueran las fuerzas humanas y los planes humanos los que controlan, pero Daniel, hermanos, por inspiración deja claro que fue por voluntad del Señor, que fue Dios el que entregó en las manos a Joacim, rey de Judá, a Nabucodonosor. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál fue el propósito del Señor permitir que cayera Jerusalén en manos de Babilonia? Ahora, hay otra cosa aquí interesante, es cómo desde el principio ya se nos introduce al santuario. Noten, hermanos, que Daniel y el libro de Apocalipsis están relacionados con el santuario. Y nosotros sabemos, hermanos, que el santuario juega un papel importantísimo dentro del plan de la salvación, dentro del plan de la redención. Y lo vamos a encontrar constantemente a través del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Porque encontramos de que Babilonia, y más concretamente Nabucodonosor, trae, dice, los utensilios de la casa de Dios, o sea, del santuario, a la casa del Dios de Babilonia. Y encontramos, hermanos, que la inspiración en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562, nos dice la sierva de Dios: Daniel estaba probablemente iniciando la vida adulta cuando fue llevado a Babilonia. O sea, tenía Daniel solamente 18 añitos, hermanos, cuando fue llevado a la corte pagana, dice la hermana White. Y noten que Daniel y sus compañeros eran muy jóvenes y tuvieron que enfrentar esas crisis, pero el Señor tenía un propósito al permitir que hubieran sido llevados allá. Fueron llevados prisioneros, ¿no es cierto? No fueron de otra manera, no fueron como turistas, no fueron a conocer el país de otra manera. Fueron llevados como fue llevado José, en unas circunstancias difíciles, pero es interesante cómo Dios dirige a estos jóvenes para que su nombre sea glorificado. Ahora, quiero, hermanos, que introducirnos en un pensamiento muy solemne en este momento, que normalmente no se estudia de esta manera. Ahora, yo les quiero decir algo. Para mí, el capítulo 1 de Daniel es el capítulo que nos da la introducción a lo que va a suceder más adelante. Y Daniel 1
de hecho, tiene un propósito por la cual el Señor no hizo una introducción directamente a Daniel 2 con la profecía de la estatua. ¿Por qué hizo una introducción en Daniel 1 hablando del desarrollo de los acontecimientos de los jóvenes en Babilonia? Porque si no se hubiera narrado y no se hubiera contado lo que Daniel tuvo que enfrentar en su llegada a Babilonia y los mensajes que hay ahí para nosotros, entonces no entendiéramos por qué el Señor utilizó a Daniel de esa manera. Vamos a encontrar, hermanos, que en Daniel 1 encontramos 3 mensajes, escuchen, 3 mensajes de verdad presente para nosotros hoy. Y no solamente son 3 mensajes de verdad presente para el pueblo adventista, sino que también fueron 3 mensajes que encontramos en el santuario y son 3 mensajes que vivió el pueblo de Israel en la antigüedad. O sea, vamos a encontrar que todo está relacionado, está entrelazado de tal manera que es algo que solamente Dios puede colocarlo en su palabra. Ahora, quiero invitar a los hermanos para que leamos el versículo 5, creo que es el versículo 5 de Daniel 1, y noten lo que dice ahí. El versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día. Noten que cada día los jóvenes, no solamente de Judá, sino también de todas las naciones, se les señaló, o sea, se les colocó un menú para cada día de la provisión de la comida del rey, o sea, del rey Nabucodonosor, y del vino que él bebía, y que se le criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Noten, hermanos, que dentro de toda la crisis, cuando ellos llegan a Babilonia, la primera parte de la prueba que van a recibir estos jóvenes es acerca de lo que ellos van a comer y van a beber. Dice una ración, y saben, hermanos, que es interesante porque la palabra ración en hebreo es padbak, que significa manjar. ¿Qué es lo que significa una ración? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir ahí Daniel? Que se le colocó en la mesa manjares. Y estos manjares, hermanos, se repiten 3 veces en el capítulo 1 de Daniel. Se repite en el versículo 5, se repite en el versículo 8 y en el versículo 13. Ahora, cuando algo se repite en la Escritura, ustedes saben, hermanos, que es porque es muy importante. Pareciera que el Señor quisiera llamarnos la atención a este tema, al tema de la ración o la porción. ¿Quién fue el que les colocó esa porción? Directamente Nabucodonosor. Ahora, ¿de qué alimentos se componía esos manjares? ¿Qué componía esos manjares? Y cuando hablamos de manjares, pues en nuestro vocabulario sabemos, hermanos, que es de algo delicioso, algo rico. Había todo lo que cualquier persona quisiera comer en la mesa del rey. Y entonces dice, hermanos, que se repite varias veces. Ahora, entre las viandas, dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 33, lo dice la hermana White, dice de la siguiente manera, entre las viandas que se colocaban ante el rey, había carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, o sea, Levítico 11. Recuerden que ellos estaban dentro de ese contexto. Se había prohibido expresamente a los hebreos que la comieran. Aquí Daniel fue puesto en una prueba severa, dice ella. Y es muy interesante para mí, hermanos, que la primera prueba a la cual fue colocado estos jóvenes fue la de los alimentos. Ahora, quiero compartirles ahorita consejos sobre el régimen alimenticio, página 34, y ella dice lo siguiente: hay muchos entre los profesos cristianos modernos que podrían concluir que Daniel fue demasiado escrupuloso
y que podrían considerarlo estrecho y fanático. Noten cómo llama a la sierva de Dios a la posición que tomó Daniel. Ella dice que muchos podrían creer que Daniel fue estrecho y fanático, porque tomó una posición de no contaminarse con la comida del rey. Pero ella sigue diciendo, creen que el asunto de comer y de beber tienen demasiado poca consecuencia para exigir una posición tan decidida. Es muy interesante, hermanos, cómo la sierva de Dios enfoca esta prueba no como algo baladino, como algo sin importancia. Y ella también dice en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 32, haríamos bien en pensar en la lección que se presenta aquí, dice ella. Nuestro peligro no radica en escasez, sino en abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben de observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de lo perjudicial o lo degradante. Así que ella dice que no solamente los alimentos nocivos debemos abstenernos, sino que los que podemos consumir debemos hacerlo también de una manera temperante. Y ahorita en el Consejo sobre el régimen página 32 dice, esta generación en la que nosotros vivimos está rodeada de seducciones calculadas para tentar el apetito. Especialmente en nuestras grandes ciudades, toda forma de complacencia es facilitada y presentada como atractiva. Los hábitos físicos correctos promueven la superioridad mental. El poder intelectual, la fuerza física y la longevidad dependen de las leyes inmutables de la salud. Este no es un problema de azar o de casualidad como algunos creen. El Dios de la naturaleza no intervendrá para salvar a los hombres de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza. Existe mucha verdad genuina en el adagio, todo hombre es arquitecto de su propio destino. Y yo no sé, hermanos, si nos hemos sentado a analizar y a reflexionar sobre esta frase, todo hombre es arquitecto de su propio destino. Y aplicándolo como ella lo aplica dentro del contexto en el área de la salud, pues cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestra propia salud. Ahora, es interesante, hermanos, porque Babilonia está presentando un plan y un régimen que va en contra de la dieta que Dios había colocado en el principio en Génesis 1:29. Es un texto muy conocido que tal vez ustedes se lo saben de memoria, que dice que he aquí que Dios ha dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Génesis 1:29. Así que el verdadero nutricionista, hermanos, que es Dios, que creó al hombre con sus facultades físicas, sus órganos, para que funcionaran de una manera perfecta, dice que fue el que escogió la dieta para el hombre. ¿Cuál fue la dieta? Dice ella, los cereales, las frutas carnosas, los frutos olaginosos, que son las nueces, las almendras, todos los frutos secos, las legumbres, que son todo lo que viene en vaina, todo lo que son granos, frijoles, garbanzos, arvejas, lentejas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Escuchen lo que dice, constituyen el alimento escogido ¿por quién? Por el Creador. Son los comestibles más sanos y nutritivos, o sea, los que contienen los nutrientes esenciales y comunican una fuerza y una resistencia y un vigor intelectual que no pueden abstenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Así, hermanos, que, bueno, para concluir esta parte,
La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué relación hay ahí en Daniel 1 en relación con la prueba que recibieron estos jóvenes con nosotros, conmigo y con usted para este tiempo? Y saben, hermanos, que esa pregunta la vamos a desarrollar en el siguiente programa, porque es muy importante desarrollarla y por eso quiero invitarles para que se conecten y estén atentos al próximo material que vamos a subir en su canal Faro de Esperanza. Así que, hermanos, les invito para que compartan este material, para que se suscriban, para que nos escriban también, dando sus opiniones. Les vamos a leer y les vamos a contestar con la ayuda del Señor. Y quiero terminar, hermanos, entonces, antes de orar, entonces enfocando lo interesante cómo ya Daniel 1 presenta una crisis, no solamente de cómo fueron llevados cautivos, sino cómo les quieren cambiar la dieta a estos jóvenes. Y en el próximo programa vamos a ver cómo se desarrolla la historia y cómo terminará todo esto. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, es mi deseo en este momento.